trayectoria en la pintura. ¿Te formaste aquí en Durango? ¿Cómo fue tu iniciación en el arte? Bueno, realmente yo me inicié en el arte estando viviendo en el Distrito Federal. Fueron 12 años. ¿Tu infancia? Toda mi infancia. Ahí fue donde yo asimilé las primeras, como quien dice, lecciones del arte a través de mi papá. Mi papá siempre en casa tuvo obra de arte original y música clásica todo el tiempo. Entonces fue un estarse totalmente nutriendo de arte. De experiencia estética. Así es, así es. ¿Y ya después te viniste aquí a Durango y continuaste con tus estudios artísticos? Así es. Bueno, yo en la Ciudad de México estudié en el taller de Concepción Badillo en la colonia Roma. Ella me enseñó prácticamente toda la esencia de las técnicas básicas. Y bueno, nos venimos para Durango. Era yo un adolescente, tendría 14 años. Y en la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías estuve frecuentando el taller de los fines de semana. Formando poco a poco, digamos, tu lenguaje, la iconografía. ¿Por qué te inclinaste con tal fuerza en la figura humana? Bueno, precisamente por la literatura que desde muy pequeño empecé yo a tener acceso. Mi padre tenía libros sobre pintura del Renacimiento, de tal forma que yo me empecé a empapar muy rápido de eso, y mi anhelo más grande era llegar algún día a Italia, en específico a la ciudad de Roma. Y con el tiempo eso se dio. ¿Y a quién viste en Roma? ¿Quiénes buscabas? Porque los pintores hacen viajes de peregrinación, ¿no? Van a buscar a Frangélico, van a buscar a Rafael, van a buscar, o se van a España a buscar a Velázquez. ¿Tú qué buscabas? Yo buscaba a Miguel Ángel, definitivamente, que fue el artista que más me impactó de pequeño y me sigue impactando todavía ahora. Ciertamente ahora veo a otros artistas. Conocí, estando en Europa, a algunos artistas que realmente yo no conocía al 100% porque estaba embebido con el arte italiano, y en específico, repito, con Miguel Ángel. Y es ahí donde mi contacto con la obra de él, de su escultura incluso, afecta a mi pintura de manera muy particular. Que originalmente era escultor. Así es, y lo que yo vi en la cabeza de Cristina pues, fue realmente una pintura que simulaba escultura. Escultura que está toda marcada. Y eso tocó mucho mi trabajo. Mucho lo tocó. Después vendría Velázquez y su manera sintética de realizar el trabajo, y otros artistas que, como te repito, no conocía yo a plenitud. Me he sentido muy atraído, por ejemplo, por Lucien Freud, por artistas como él, ¿no? Y bueno, toda esa herencia que viene incluso partiendo de Velázquez, Goya, incluso desde antes al Greco, por ejemplo, que fue otro artista, Rembrandt. Incluso una maestra en la Academia de Bellas Artes en Roma me comentó que mi arte era una especie como de neomanierismo. Crítica social en el sentido de que eres muy insidioso en ciertos aspectos de la sociedad. Por poner un ejemplo, el autorretrato que tienes de un niño ahí poseído por un juego de video. ¿Cómo lograste ese sincretismo? Bueno, aunado a mi inquietud por el arte, también existe una especie como de humanismo nuevo, no sé cómo se le pueda llamar ahora, en donde definitivamente cualquier cosa que sucede en mi entorno siempre le encuentro un sentido, incluso que trasciende el mismo hecho, ¿no? Entonces, todo ese tipo de las ciencias sociales, la forma en que visualizo yo la historia, porque es otra de las cosas que me encanta leer sobre historia, leer sobre religión, leer sobre sociología y antropología, por ejemplo, la literatura de Mircea Eliade, ¿no? Entonces, llego a la conclusión de que la pintura definitivamente es una herramienta, es un instrumento de comunicación sumamente importante y que impacta mucho a los sentidos, ¿no? A pesar de que la tecnología ha llegado a un nivel importante, la pintura sigue teniendo un impacto muy particular, de tal manera que yo a través de la pintura quiero transmitir lo que yo pienso del mundo que me rodea, ¿no?
esta vocación que tienes de contar historias, porque luego está tu otra vertiente de tu pintura que es esencialmente personajes, ¿no? Es gente que te rodea, escenas. ¿Eso lo separas? ¿Cómo lo trabajas? Hago todo un estudio desde mucho tiempo antes de realizar una obra en donde yo voy ligando simbolismos. Voy ligando elementos que están impactando a la sociedad de mi tiempo. Entonces sucede que, bueno, ese proceso es muy minucioso, ¿no? Lo voy desdejando y luego ya llego a la composición y lo traduzco a términos plásticos. Entonces esa es la idea, ¿no? Comunicar cosas que están sucediendo, generar una crítica desde mi punto de vista y pues ver quién recibe el mensaje y quién está de acuerdo y quién no, porque esa es una parte que creo que es muy importante en el arte, que haya una retroalimentación. A mí me gustaría que nos concentráramos en la pintura que hiciste para El Milenio Visto por el Arte, porque tiene como muchas secciones, ¿no? Hay varias ideas planteadas en esta pintura. Es una cosa así apocalíptica. Así es. Ese es uno de los temas que desde siempre me han llamado la atención y creo que en la sociedad que vivimos, y no solamente en la nuestra, sino en muchas anteriores, pero en esta en particular, el aspecto del milenarismo se ha enraizado muchísimo, ¿no? De tal manera que de repente ves por ahí algunos anuncios en la red donde dicen que se va a acabar el mundo tal año, que va a pasar esto. Todo el tiempo se anda acabando. Todo el tiempo, ¿no? Cada rato. Sin embargo, yo quiero realizar una visión que esté nutrida y que sea culta en ese sentido, o sea, que realmente esté informada. Y creo que estoy informado en esa parte y creo que puedo generar un mensaje que puede incluso, ¿por qué no?, generar otras propuestas. ¿Por qué? Porque lo que yo hice de mi obra, más que representar una escena futurista, es una alegoría de la decadencia de nuestra época. Y además no es tan futurista, o sea, son vicios que tenemos sociales actuales. Así es. El título de la obra es Nimrod. Nimrod fue el primer rey sobre la tierra, según las leyendas que se encuentran en el Génesis. Y este personaje es el que de alguna manera construye la Torre de Babel. O sea, la simbología y todo lo que es la hermenéutica babilónica se encuentran precisamente en el cuadro. Y lo ligan con Roma y lo ligan con todos los imperios habidos y por haber. La tecnología como tal representada en este personaje de Iron Man, que es un personaje creado por el pop norteamericano y que hereda esta forma de pensar de que un millonario o que el capitalismo es el que va a proveernos de héroes falsos, a mi modo muy personal de ver, y de que en la representación de Nimrod precisamente los babilónicos construyen sus torres a través del encuentro con la tecnología del ladrillo. Por eso posee este ladrillo, ¿no? Entonces el ladrillo es el símbolo también, como tú puedes ver en la composición, de la agresión. El ladrillo también es el símbolo de la construcción. Sí, rompe, exactamente, ¿no? Entonces todos estos elementos confluyen en la idea de que estamos nosotros en contacto con falsos ídolos, con falsas ideas de cuál es realmente nuestra oportunidad real de un progreso social. Y luego abordas la comunicación. ¿Hay comunicación? ¿De verdad nos comunicamos? Ese es otro punto importante, ciertamente. ¿Por qué? Porque lo que estoy tratando de ilustrar aquí, en una escena que pareciera una fiesta infantil fuera de la ciudad, es que las madres con sus hijos están conviviendo y no les hacen caso, ¿verdad? Así es. ¡Qué horror! Y mientras las madres están sacándose fotos en el espejo, como es el caso de uno de los personajes, o están embebidas en la tecnología, sus hijos están hechos un verdadero relajo, porque cada uno asume una personalidad distinta y está asumiendo en el simbolismo que yo les estoy adjudicando, pues una idea, por ejemplo, el de la tecnología, el de la guerra, en la parte de atrás, y también en el de la mala alimentación o el de la contaminación incluso, ¿no? Entonces todos esos aspectos van ligados y es una especie como de mezcla de simbolismos que se entrelazan unos y otros, donde tiene que ver la historia, donde tiene que ver el aspecto del consumismo, donde tiene que ver la religión, donde tiene que ver un montón de asuntos que van y vienen, ¿no? La obra es una gran reflexión de lo que estamos viviendo, Carlos. Es ponernos a pensar
detenidamente en qué estamos haciendo con nuestra cultura, si de verdad estamos formando al futuro algo o simplemente estamos caminando en círculos sobre nuestros propios vicios, ¿no? Así es, así es. Gracias, Carlos, por esta obra, por habernos permitido entrar en tu taller. A ustedes, a todo el equipo de Milenio que nos han invitado a este proyecto tan importante. Para nosotros, artistas de Durango, es un honor poder estar participando. Gracias. Gracias, Carlos. Soy Abelina Lesper, desde la ciudad de Durango, en el taller de Carlos Cárdenas. Este es el Milenio visto por el arte.